Britney Spears no fue criada para ser feliz, fue criada para ser la salvación económica de su familia. Y eso marcaría cada decisión de su vida, incluso su libertad. Esta es la historia de una niña usada como salvación económica, de una mujer controlada durante años, de un sistema que prefirió explotar antes que proteger, y del altísimo precio que Britney pagó por ello. Infancia rota. Britney James Spears nació en McComb, Mississippi, pero se crió en Kentwood, Luisiana. Ella viene de una familia humilde y honestamente bastante negligente y desestructurada. De pequeña vivía con sus papás, Jamie y Lynn Spears, su hermano mayor Brian y su hermana menor Jamie Lynn. En su libro Britney cuenta que tuvo una infancia emocionalmente inestable, ya que su papá era alcohólico y violento. Ella tuvo que presenciar las peleas constantes entre sus padres y la situación económica en casa no andaba nada bien. El señor Spears tuvo varios negocios, pero todos los quebró y siempre se desquitaba con la familia. Britney cuenta que siempre se sentía asustada en casa, no veía su hogar como un lugar seguro. Además menciona en su libro que desde que era muy pequeña su papá la criticaba constantemente. Le decía que no era lo suficientemente buena, ni bonita, ni delgada. Britney desde pequeña fue muy talentosa, pero para ella el canto y el baile era más como un refugio ante todo el caos familiar que vivía. Esto fue tanto una bendición como una maldición para Britney, porque cuando su mamá notó lo talentosa que era, la vio como el golden ticket para salir de la pobreza familiar y la empezó a meter en todos los concursos y clases que pudo. Y tristemente para Britney, la música y el baile muy pronto dejó de ser algo que hacía porque disfrutaba y se convirtió en una herramienta para recibir amor y atención. De hecho, en su libro ya cuenta que aprendió a ser una niña buena, a portarse bien, a cantar cada vez mejor y ser cada vez más perfecta. Ella sentía que esa era la forma en que sus padres le daban cariño. También recuerda cómo cada vez tenía menos tiempo para ser niña, ya que la mayor parte del tiempo se la pasaba en castings y concursos, cuando la infancia se volvió un espectáculo. Cuando tenía 6 años, viajó junto a su mamá a Atlanta, Georgia, para audicionar para el club de Mickey. La rechazaron porque era muy chiquita, pero el director del casting quedó impresionado con el talento de Britney y le presentó a Nancy Carson, quien se convertiría en su primera manager. Desde esa época, Britney ya sentía que su cuerpo era observado. Aunque no entendía del todo lo que pasaba, se sentía bastante incómoda. Luego, cuando tenía 11 años, vuelvo a audicionar para el club de Mickey, pero esta vez sí la aceptaron. Allí estuvieron Christina Aguilera, Ryan Gosling y Justin Timberlake, quien fue su crush y más adelante se convertiría en su novio. Fue una relación que no terminó nada bien para Britney, pero de eso hablaremos más adelante. Ella recuerda esa etapa como un momento muy emocionante, ya que sentía que pertenecía. Habían otros niños de su edad que también cantaban y bailaban y la entendían. Pero al mismo tiempo fue una etapa algo incómoda porque empezaron a enfocarse aún más en su cuerpo. Le decían que era muy atractiva para su edad y le hacían preguntas incómodas en las entrevistas. Cuenta que se sentía nuevamente observada. El programa fue cancelado al final de la temporada, lo que fue difícil para Britney y también para su familia, ya que en ese momento, con solo 11 años, ella era la que mantenía la casa. Cuando regresó a Luisiana, por una parte sintió que había algo hermoso en volver a la normalidad, pero por otro lado sintió que ya nada era igual. Ya no tenía el amor del público, ya no se sentía vista y sintió que tenía que buscar otra forma de volver a brillar para sentirse vista y tener la atención y el cariño de sus padres. La adolescencia que no fue suya. A pesar de que no tenían mucho dinero, inscriben a Britney en Parkline Academy, una exclusiva escuela cristiana. Y aquí podemos pensar, bueno, al menos estaban preocupados porque Britney tenga una buena educación, pero yo no estaría tan segura, porque la mamá no perdió el tiempo y le arregló una cita con el capitán del equipo de fútbol Greg Jones. Este chico venía de una familia pudiente y en ese momento Britney tenía 14 años y este chico tenía 17. ¿No les parece demasiado perturbador y triste que nunca la dejaron decidir ni siquiera con quién salir? Al parecer la mamá quería lucrarse con Britney como fuese, porque como que trabajar nunca fue una opción para esta señora. Me imagino que pensó, bueno, si Britney no la pega con la música, al menos que se case con alguien con plata. Y o sea, si buscas las fotos de Britney cuando tenía 14 años, se veía como una bebé. Es muy loco que la haya hecho salir con alguien mucho mayor. Yo creo que todo esto es muestra de cómo la mamá de Britney la crió desde un lugar de posesión, sin dejarla de ser ella misma, ni desarrollar una mente propia. Algo que es súper importante cuando estás creciendo y aprendiendo a ser adulta. Al final la educaron para complacer y agradar a los demás, no para escucharse a sí misma. Y esto se vio muy reflejado en su vida adulta. Britney salió con este chico durante 3 años y de hecho hace años la entrevistaron para un documental
y literalmente muestra la casa en donde pasaba tiempo con Britney y dice cosas tipo, aquí en este ascensor nos besábamos, aquí a ella le encantaba bañarse, o sea, detalles súper innecesarios. Y luego le preguntan si él le quitó la virginidad y él dice que no, pero al mismo tiempo como que insinúa que sí. No sé, este tipo me dio vibes medio creepy. Y de hecho, todo el tema alrededor de la virginidad de Britney siempre fue súper raro. Porque sí, o sea, Britney creció en Luisiana, en un ambiente muy religioso, y ella decía que quería guardarse hasta el matrimonio, hasta allí todo que eran sus creencias. Pero, ¿por qué los adultos le hacían repetir eso todo el tiempo? ¿Y por qué estaban tan obsesionados con preguntarle sobre su virginidad a una chica de 16 años? Si ven las entrevistas de esa época, eran una locura, o sea, la marketearon como una chica inocente, virgen, pero al mismo tiempo sexy. Casi como una lolita, lo que es bastante creepy. Por esa época, su mamá envía una grabación de Britney cantando Whitney Houston a varias discográficas y Jive Records la llama. Y es allí cuando graba Baby One More Time. Fue un súper éxito. Imagínense, su primer álbum llega al primer lugar en Billboard, cosa que muy pocos artistas logran. Esto fue el inicio de una carrera llena de éxitos y una fama muy abrumadora y poco saludable, que lamentablemente años después le costaría su libertad y salud mental. Porque una vez que su carrera despegó, ya no solo era controlada por su familia, sino que empezó a ser controlada por la disquera también. Durante esos años, finales de los 90 y principios de los 2000, Britney sacó hit after hit. You Drive Me Crazy, Oops, I Did It Again, Lucky. Desde afuera, Britney lo tenía todo. Era bella, talentosa, estaba en la cima de su carrera y tenía el novio perfecto. Pero nada más lejos de la realidad. Para empezar, porque a Britney nunca le permitieron elegir su vida. Sus padres decidieron por ella que ella sería el golden ticket que lo sacaría de la pobreza. De hecho, desde los 18 años, Britney empezó a sufrir de depresión y tomaba Prozac. Probablemente por toda esa presión que tenía bajo sus hombros. Ser la hija perfecta, proveedora, la novia perfecta, la chica virginal pero sexy, mantenerse en el tope de su carrera, todo eso sin dejar de complacer a todo el mundo. Es demasiado, ¿no? Primeros amores y traiciones. Y esa relación que parecía súper linda y romántica porque se habían conocido en el club de Mickey y Justin era el crush de Britney y fue quien le dio su primer beso, se desmoronó cuando terminaron. Porque a pesar de que ellos acordaron no dar detalles del por qué terminaron la relación, Justin se encargó de destrozar a Britney. Él no solo fue un patán al terminarle por mensaje de texto, sino que decidió dar una entrevista para Barbara Walters en donde no dice directamente que Britney le fue infiel, pero lo insinúa, y saca la inolvidable canción Cry Me a River. Y es tan descarado que dice que ninguna de las canciones de su disco son para Britney. Pero qué casualidad que la chica del video es idéntica a Britney. La prensa empezó a atacar a Britney y se creó esta narrativa de pobrecito Justin, Britney le rompió el corazón, como si él fuera una víctima, cuando él sí le había sido infiel varias veces a Britney. Esto lo hizo porque sin Britney su carrera como solista habría sido un fracaso total. En la entrevista, Barbara Walters le pregunta si Britney había respetado su acuerdo de ser virgen, y él respondió como el patán que es. Did you and she live up to this during your relationship? Sure. Sure. Luego brindó una entrevista con Diane Sawyer y honestamente la tipa se comportó de una manera tan nefasta. Desde que empieza la entrevista, la empieza a criticar por sus fotos sexys. Luego le dice, ay, qué año tan duro tuviste. Y cuando ve que Britney se quiebra y empieza a llorar, incluso Britney dice como que, o sea, corten esta parte. It's pretty rough. Yeah. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong Britney. Yeah, it was a weird. Ew. And then the herbs going. Ella aún así le empieza a preguntar por Justin, pero de una manera súper pasivo-agresiva. Y mis respetos para Britney, no sé cómo no se paró y se fue. Ella le siguió respondiendo de una manera súper polite, incluso cuando la entrevistadora le pregunta que qué opinaba de que ahora Justin estuviese divulgando detalles de su vida privada.
Porque esa es otra, que Justin no solo salió a hacerse la víctima, sino que de paso fue a una emisora de radio y dijo esto. Justin Timberlake is in the house, and I just want to ask you one question. Did you Britney Spears? Yes or no? Oh, man. Come on, man. Okay, I did it. No, Para este punto, la cara de la entrevistadora era aún peor, como de desprecio, desacreditando lo que Britney respondía, y Britney se veía incómoda. Incluso le dice como que, o sea, cambiemos de tema, y ella le sigue preguntando por Justin. Y la seguía y seguía. Y le pregunta, si hoy le hablaras a tu hermana, o esta chica que decía que se iba a guardar hasta el matrimonio, ¿sigues pensando que eso tiene sentido? Pero se lo pregunta como para hacerla sentir culpable. If you were talking to your little sister now, and the girl who said that she was going to stay a virgin till she got married, do you still think there's something to be said for that? Y la verdad, sigo sin entender cuál era la obsesión con la virginidad de Britney. También le pregunta para quién escribió la canción Every Time, pero resalta la frase My weakness causes you pain, and this song is my sorry, insinuando que la canción la había escrito porque le montó cacho a Justin. Y muchos en esa época asumieron lo mismo. Pero cuando sacó su libro, muchos interpretaron que esa canción fue para el hijo no nacido que tuvo con Justin, ya que Britney reveló que mientras estaba con Justin quedó embarazada. Eran muy jóvenes, tenían 18 años, pero para ella no fue una tragedia, ya que amaba a Justin y pensaba que eventualmente tendrían una familia. Ella sí quería tenerlo, pero Justin no se lo permitió y le exigió que acabara con el embarazo, porque dijo que no estaban listos, que eran muy jóvenes y que eso terminaría con sus carreras. Al final, Britney hizo lo que Justin quería, porque claro, recordemos que ella fue criada para complacer a todo el mundo, y para ella eso era el amor, complacer y sacrificarse incluso aunque eso la destruyera. Como ven, todas las personas que rodeaban a Britney la habían utilizado para su beneficio propio. Sus papás por la plata. La prensa la deshumanizaba de una manera horrible para vender titulares. Y Justin había expuesto detalles de su vida íntima solo para vender discos. Imagínense lo sola y utilizada que se sentía Britney en ese momento. Y piensen que ella había estado en esta situación desde que era muy chiquita. Su familia nunca la dejó ser. Piensen que antes de que Britney terminara de aprender a hablar, su mamá ya la había metido en cuanto concurso había encontrado en Luciana. Y le metió esta idea en la cabeza de que ella quería ser cantante. Porque sí, todos cuando éramos chiquitos jugábamos a ser cantantes y actores y fantaseábamos, pero hay una diferencia enorme entre eso y en que tus papás, que no están solventes económicamente, dediquen su tiempo a llevar a sus hijos a disqueras y casting con el plan de que la peguen y se convierten en el sustento económico de su familia. Imagínense lo que es ponerle esa presión a un niño. Antes de ser la princesa del pop, Britney ya estaba atrapada. Pero lo peor no fue su infancia, fue lo que vino después. Hasta aquí voy a dejar este video porque si no va a quedar larguísimo, pero en el próximo video voy a hablar de su matrimonio con Kevin Federline, su breakdown y sobre la tutela que le hizo esclava de su familia y arruinó su vida y su salud mental. Y bueno, ya sabes, si te gustó este video, dale like, suscríbete y pon tu comentario. Me ayudaría un montón.